En Cielos Abiertos, turradio.com, sermones del pastor Martin Lloyd-Jones, en la voz de Rafael López. Cuando Dios irrumpe. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido, y tus ropas como el que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Isaías 63, del 1 al 6. En nuestro estudio de Isaías 62 vimos cómo el profeta se duele ante la desesperada condición de Jerusalén, la iglesia de Dios. Vimos su reacción a ello y cómo decide vigilar y orar. Va a poner guardas sobre las murallas y va a exhortar a la gente a orar sin cesar, a no dejar descansar a Dios, ni descansar ellos mismos hasta que Sión sea restaurada una vez más y Jerusalén sea puesta por alabanza en la tierra. Fue un llamamiento a la acción, a enfrentar la urgencia de la situación. Dejamos al profeta exhortando a su pueblo y comprometiéndose a esperar a Dios para que envíe alivio y los restaure otra vez a su antigua posición de privilegio y de poder. Y ahora, en este párrafo llegamos súbitamente a una extraordinaria imagen que encontramos en estos 6 versículos. A primera vista uno bien pudiera sentirse tentado a creer que esto es una interpolación. Parece que no tiene una conexión directa con lo que precede. La oración del profeta continúa en el versículo 7, que continúa más o menos lo que tenemos al final del capítulo 62. Pero aquí tenemos este párrafo que aparece repentinamente en medio de su oración y su gran acto de intercesión. Por supuesto que algunos han dicho que algo muy ajeno fue colocado aquí. Esa es la concepción de los que no creen en la unidad de este libro del profeta Isaías, sino que lo consideran como una colección de profecías dispares dadas en diferentes tiempos, las cuales fueron remendadas y unidas por algún editor general. Ellos obviamente dicen que este párrafo no debiera estar aquí en lo absoluto, sino que pertenece a otra parte. Dicen que fue una visión dada al profeta en otra ocasión, pero que desafortunadamente fue insertada aquí e irrumpe su oración. Eso, por supuesto, es exhibir una ausencia completa de discernimiento espiritual, una espantosa ignorancia de las maneras en que Dios se relaciona con su pueblo. Así es como los pensadores racionalistas siempre fallan en ver las glorias más esplendorosas de la experiencia cristiana y la vida cristiana. Esto no es una interpolación, es una de las acciones más características de Dios con respecto a su pueblo. Aquí se halla el profeta en esta situación desesperada, exhortando e instando al pueblo para que se le una en vigilia y oración, ya que la situación es de desesperación. Y Dios los mira y percibe su debilidad, su situación desesperada, y los alienta. Hace algo que los fortalece para seguir orando y vigilando, y eso es lo que tenemos en estos 6 versículos. Es una visión dada al profeta, un atisbo de lo principal, a fin de que no desmaye ni flaquee, sino que continúe y ayude a sus paisanos a continuar esta gran pelea en el reino espiritual. En otras palabras, esta visión le fue dada para animarlo y fortalecerlo. Y esta es una de las acciones más típicas de Dios con respecto a su pueblo. Necesitamos aliento en la batalla en que estamos involucrados. En realidad, no podríamos continuar en lo absoluto si Dios no nos animara de vez en cuando. Nuestros himnos están llenos de esta idea. Ray Palmer escribió así: objeto de mi fe, divino Salvador, propicio sé, Cordero de mi Dios, libre por tu voluntad, libre de mi maldad yo quiero ser.
consagra el corazón que ha de pertenecer a ti, no más. Calmar, fortalecer, gracia, comunicar, mi celo acrecentar, te dignarás. La senda al correr, obscura y de dolor, tú me guiarás. Así tendré valor, así podré vivir, así podré morir en dulce paz. Pues el camino sé de celestial mansión, luz y solar. Bendito Salvador, tú eres la verdad, vida, confianza, amor, mi eterna paz. Lo hace periódicamente. De repente hay un claro entre las nubes que despide un rayo de luz resplandeciente. Dios nos lo concede en su gracia a fin de animarnos, a fin de ayudar a seguir adelante. Somos llamados a enfrentar la situación. Es deprimente, sombría, difícil, agotadora. Y nuestra tendencia es fallar y desmayar. De hecho, todos desmayaríamos si Dios no hiciera lo mismo con nosotros que hizo en este caso con el profeta Isaías y con los hijos de Israel. Lo que tenemos que comprender es que hay ciertas cosas que siempre tenemos que recordar. Las Escrituras nos fueron dadas, nos dice el apóstol Pablo, no solamente como un ejemplo, sino también para alentarnos. También habla de la consolación de las Escrituras. Por eso es que la Iglesia del Nuevo Testamento, en su sabiduría, fue guiada por el Espíritu Santo para incorporar estas Escrituras del Antiguo Testamento con las del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios actuando y lo que hizo en ese tiempo todavía lo hace por nosotros. Así es como Dios todavía se relaciona con su pueblo fiel. Por tanto, quiero sugerir que lo que vamos a estudiar ahora es el apoyo más grande que sea posible tener para orar e interceder. Y solo cuando entendemos el significado de este gran cuadro, esta visión dada al profeta, es que podremos continuar de una manera tal que nos conducirá a la bendición de una poderosa visita del Espíritu de Dios. Esta es la manera de Dios. Primero tenemos el problema, después la exhortación a orar y después, al comenzar, nos ofrece ánimo, no sea que nos desanimemos incluso antes de comenzar. Luego entonces, al estudiar este pasaje, vemos que es una visión. Al profeta se le dio repentinamente una visión de alguien que venía de Edom, de Bosra, la capital de Edom. Sube y es maravilloso contemplarlo. Por lo que de inmediato atrae la atención del profeta, es que sus vestidos están manchados de sangre. Aquí viene alguien que obviamente ha estado involucrado en una gran pelea, una refriega. No obstante, es obvio para el profeta de inmediato que este personaje es un conquistador. Ha participado en una batalla muy sangrienta, sin embargo, ha triunfado. Y aquí lo tenemos salpicado de sangre, viniendo en la fuerza de su poder. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el mensaje aquí para el pueblo de Dios? Realmente esto no es difícil de entender. Apocalipsis 19 es el comentario más asombroso de toda esta visión, como también hay otros pasajes de las Escrituras que se refiere a lo mismo. Edom siempre se usa en la Biblia para identificar y representar los poderes que se oponen a Dios y a su pueblo. Edom proviene originalmente de Esaú. Por eso, si lo desean, pueden ver esto como una imagen del contraste entre Jacob y Esaú. Esaú es el hombre profano que no recibe la primogenitura, el que tiene en alta estima un plato de lentejas y otras cosas por encima de la primogenitura. Representa la actitud del mundo, todo lo que se opone a Dios y a las cosas del Espíritu. Al leer las Escrituras, no pierdan de vista a Edom y las referencias a los edomitas, y van a darse cuenta que siempre sobresalen en la tipología escritural como los enemigos de Dios, los enemigos más acérrimos de Dios, los que están en contra de Dios, su gloria y su reino. Y al leer sobre ellos en las Escrituras encontrarán que representan a los que literalmente y de hecho se oponen a los hijos de Israel. Lo hicieron cuando los hijos de Israel iban a entrar a la tierra prometida de Canaán, como en muchas otras ocasiones subsiguientes después que los israelitas entraron en ella. Esos edomitas son el enemigo tradicional del Dios de Israel en el Antiguo Testamento. Pero, por supuesto, no todo termina allí. Los edomitas también representan los poderes que se opusieron al Señor Jesucristo. No importa a quién pertenezcan o de qué nación provengan, ya que simbólicamente representa a Edom. Todas las fuerzas y poderes que se desplegaron contra el Hijo de Dios se refieren al Edom espiritual.
y de la misma manera representa la oposición y la enemistad que se desplegó contra la iglesia primitiva. La iglesia apenas comenzaba a existir cuando surgió la persecución y se intentó exterminarla. En Hechos 12 tenemos una buena ilustración de eso, pero hay muchísimos otros poderes que reunidos intentaron sofocar y matar a la iglesia primitiva. Y Edom también representa el poder que se ha opuesto a la iglesia cristiana a través de los siglos. Si hay algo que confío que los anteriores estudios nos han dado sobre esta cuestión del avivamiento, es un sentido de la historia. La iglesia está luchando por su vida, pero no es la primera vez que lo ha hecho. Esto ha pasado muchas veces. Edom permanece, siempre está vigilando, listo para abalanzarse sobre nosotros, listo para destruir. El Edom espiritual ha estado presente y con frecuencia ha sido muy exitoso, muy triunfador, y la iglesia parece haber estado moribunda y casi muerta. Es todavía lo mismo hoy, ya que todos los poderes y las fuerzas que se despliegan contra nosotros están tipificados por Edom. El reino de las tinieblas, el reino del infierno, el reino del diablo, los reinos de este mundo, eso es Edom. Y no hay necesidad de recordarles toda la situación en que nos encontramos. Como vimos antes, hemos regresado a la misma condición tal y como la que había en ese periodo de la historia de Isaías, una condición desamparada y desolada. Pero finalmente tenemos que tener claro que Edom también representa las fuerzas que se reunirán para el último y final intento de derrotar a Dios y a su Cristo y al cristiano en una poderosa batalla, un Armagedón. Eso es Edom, todo este poder que odia a Dios y lo quiere derrotar, preparando sus tropas invisibles para el conflicto final. Edom. Ahora ya pueden ver el cuadro que el profeta ha pintado aquí en su visión. Y en los siglos pasados, al luchar por su vida y enfrentar el temor de la extinción, ha sido la costumbre de la iglesia referirse a este pasaje y con frecuencia le ha dado nueva vida al pueblo de Dios. Tal vez ellos habían estado orando por años, pero no sucedió nada. El enemigo parecía fortalecerse y los poderes de la iglesia parecían desvanecerse y los hombres empezaban a preguntarse si valía la pena continuar. Todo iba en contra de ellos. De repente, regresan a este pasaje y ven la visión que regresa nueva y fresca. Se sienten animados y siguen orando. Que el Señor permita que ese sea el efecto en nosotros al considerar esta visión otra vez. ¿Te sientes decaído y débil? ¿Te sientes desanimado? ¿Estás experimentando un sentimiento de desesperanza con respecto a todo el futuro de la iglesia cristiana y de la causa de Dios? Nosotros también conocemos algo de estos poderes hostiles. Constantemente se nos habla de ellos en este país y en otros países. ¿Qué nos puede ayudar? ¿Hay alguna esperanza para nosotros? Cuando empezamos a sentirnos así, no hay nada más importante que mantener los ojos abiertos, que seamos guardas sobre las murallas, mirando el horizonte y las colinas a la distancia. ¿Hay alguna esperanza? No hay ninguna aquí, así que miremos a la distancia. Aquí nos hallamos en nuestra posición desesperada. Hemos organizado nuestras fuerzas, estamos orando, estamos vigilando, y al preguntarnos si algo nos puede salvar, de repente alguien grita: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? E inmediatamente hay una nueva esperanza. En medio de las tinieblas y la desesperación y la desesperanza, esta persona aparece de repente. ¿Quién es este? Y el relato continúa. Eso es lo que tenemos que hacer en este punto. Simplemente tenemos que acordarnos de esta bendita persona, la única esperanza, la última esperanza, sí, pero la esperanza segura. ¿Quién es este? Miremoslo juntos. Dejemos de ver al mundo alrededor de nosotros y miremoslo a Él. Esto es lo que la iglesia necesita hacer, levantar su cabeza y mirarlo. ¿Quién es este? Dejemos de mirar al comunismo, dejemos de mirar al materialismo, la ciencia y todas las cosas que tanto oímos y de las que tanto hablamos. Alejémonos de ellas. ¿Quién es este? Aquí está la esperanza de la iglesia. Aquí está el camino para animarnos en la oración e intercesión. Nuestro problema se debe al hecho de que tanto estamos mirando a estas otras cosas que hemos olvidado la verdad sobre Él. Y a eso se debe nuestra emoción,
nuestra fiebre y nuestro sentido de desesperación y falta de esperanza. Nuestro deber, repito, es mirarlo a Él. ¿Y qué vemos? Lo primero que conmueve al profeta es la gloria de esta persona. Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Aquí está el punto en que tenemos que empezar. La palabra traducida, que marcha, realmente significa que marcha augusto, sublime, majestuoso, glorioso en su apariencia, majestuoso en la grandeza de su poder. ¡Qué personaje! Mírenlo más de cerca. ¿Quién es este? El profeta dice, vengan ustedes abatidos y desalentados, vengan y miren a esta persona. ¿Quién es este? Y ellos se quedan mirando con asombro ante la vista de su gloria, su imponencia, su dignidad, su majestad y poder. Aquí tienen a un libertador que viene subiendo de Edom, entabló una gran batalla pero ha conquistado. ¿Quién es él? Aquí está la única esperanza de la iglesia, mirarlo. Pero ¿quién es este que es tan débil y humilde? ¿Quién es este que trabaja como un carpintero? ¿Quién es este que es arrestado, condenado y matado en aparente debilidad, que expira en una cruz y lo entierran en una tumba? ¿Quién es este? Gracias a Dios conocemos la respuesta. El Rey de Gloria, el Hijo de Dios. Mis queridos amigos, esto es el todo del cristianismo. En cada situación, esto es a lo que tenemos que aferrarnos y siempre mirar. Nuestro Salvador es el Hijo de Dios, ningún otro. Por supuesto que ese es el gran tema de este profeta. Cuando comienza a tratar este aspecto de su profecía en el capítulo 40, lo introduce inmediatamente con estas palabras. Voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad. ¿Para quién? A nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías 40, del 3 al 5. Es esta persona poderosa y gloriosa, nadie más que el Hijo eterno de Dios. Los profetas y los salmistas en sus momentos proféticos vieron todo esto. En las profundidades de la desesperación y falta de esperanza de Israel, un salmista grita, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, Salmo 89, 19. Ellos dicen, ¿qué están mirando? ¿Por qué solo miran a sus enemigos? Mírenlo a Él, quien ha puesto el socorro sobre uno que es poderoso. ¿Cuál es nuestra esperanza hoy? Es esta. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Nosotros miramos al mundo. Recordamos lo que el salmista en el Salmo 8 dice de los cielos y la luna y el sol y las estrellas. Él dice, ¿qué es el hombre? Todo lo pusiste debajo de sus pies. Pero nosotros miramos en derredor y decimos, no vemos todas las cosas debajo de los pies del hombre. Alguien dice, tú dices que la iglesia cristiana es la iglesia de Dios, pero mira su posición, atacada por los edomitas, derrotada por sus enemigos, luchando para continuar, recurriendo a esto y lo otro. Sentimos que todo está en contra de nosotros, que estamos desolados y abandonados. No vemos que todas las cosas se nos sometan. El autor a la epístola a los Hebreos responde, pero vemos a Jesús, coronado de gloria y de honra, Hebreos 2:9. Esa es la respuesta. Y porque vemos eso, él dice, vemos todas las cosas. Que nos despojen de nuestros bienes, que nos maten, que nos masacren, que hagan lo que quieran. Jesús es el ancla de la vela. Vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, y es solamente el pueblo cristiano el que puede verlo coronado de gloria y de honra, el que está confiado y asegurado, y que puede perseverar orando e intercediendo. ¿Quién es este? Es el Rey de Gloria, es el todopoderoso Hijo de Dios. No estamos solos, Él está a nuestro lado, está entre nosotros, está en el campamento. Ahora tenemos que avanzar para considerar otras cosas que se nos dicen de Él. Pero hay un punto al que siempre tenemos que regresar. Si creyera, como algunos, que Jesús de Nazaret fue solamente un hombre
y no el Hijo eterno de Dios, y que nuestra única esperanza fuese que tenemos su enseñanza y que debemos esforzarnos en practicarla, sería de todos los hombres el más miserable y más pesimista. Diría más bien, cerremos la iglesia, se acabó, es el fin. Pero Él es el Hijo eterno de Dios, Él es el Rey, el Dios eterno, inmortal e invisible en la gloria de su apariencia, en la dignidad y suntuosidad y grandeza de su poder. Después, seguimos para leer sobre su justicia. Él mismo responde. El profeta dice, ¿quién es este? Él responde, yo, el que hablo en justicia. Esta es su característica principal. Él es el Rey de justicia. El mundo está lleno de mentiras y engaños, vanidad y falsificación. Pero Dios es justo y santo, y Dios hizo un mundo perfecto y justo. Después entró el pecado de la injusticia, y el Señor está preocupado por la justicia. Es la pasión de su vida. Vino a este mundo por causa de la justicia. Es descrito como la rama de justicia, un renuevo de justicia. Jeremías 33:15. Por eso vino. El pecado es desorden e injusticia, el pecado es iniquidad y rebelión, y Dios es justo. Y todo el propósito de esta persona al venir a este mundo es restaurar la justicia. Por eso enseñó como lo hizo, por eso murió como lo hizo, a quien Dios puso como propiciación, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Romanos 3, 25 al 26. Todo el propósito de la salvación es la restauración de la justicia, justicia en la tierra como justicia en el cielo. Su meta es producir un estado en que la paz sea como un río y la justicia como las olas del mar. Hablo con justicia, esta es mi conversación, así pienso en todas las cosas, mi preocupación es la justicia. Él es la verdad, la vida. Sí, significa eso, pero pienso que significa algo más también, lo cual es muy confortante, y es esto. Él habla justicia, lo que significa que no hay un engaño en su hablar, no hay incertidumbre. Él ha dado una promesa, ha bosquejado su propuesta, ha indicado su plan y dice a su pueblo tembloroso y espantado, yo hablo en justicia. Lo que ha prometido con seguridad lo va a cumplir, porque sus misericordias son para siempre. Una de las designaciones que se le aplican, ustedes recuerdan en el libro del Apocalipsis, es fiel. No solo es justo, sino que es fiel. Y recordemos eso, pueblo desalentado. Cualquier cosa que pase a nuestro derredor, Él ha prometido y lo hará con plena certeza. Yo hablo en justicia. Pero hay más. Estoy intentando darles un cuadro compuesto aquí. Podríamos pasar nuestro tiempo en alguna de estas descripciones que se le dan, pero quiero mencionar otra cosa que Él repite. Noten que hay una repetición de enojo y furia. El profeta pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado en lagar? La respuesta es, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Isaías 63, 3 al 4. Y otra vez, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Versículo 6. No hay nada más confortante que eso. ¿Comprenden lo que significa? Significa, y este es nuestro consuelo y esperanza hoy, que su ira y su furia están contra los edomitas. Él dijo, y no había quien ayudara. Y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Allí estaba solo para pelear contra este terrible poder y dice, y me sostuvo mi ira. Alguien pregunta, ¿qué significa? Permítanme decirlo en palabras familiares. La justicia y la gloria de Dios son su pasión. Ustedes saben que por eso vino del cielo. Vino del cielo principalmente para vindicar la gloria y el honor de Dios y no para salvarnos. No me malentiendan, pero el gran motivo era la gloria de Dios, la cual había sido violada por el diablo y el pecado, y Cristo ha venido a restablecer la gloria y el honor de Dios. Está furioso contra el mal. Su ira se levanta contra los enemigos de su Padre santo y justo. Fue consumido por el celo de la casa de Dios. ¿No lo dijo así?
el celo de tu casa me consume. Juan 2:17. No reconozco algo más confortante que eso. Vemos algo de la fuerza y la furia de los enemigos de Dios, del Edom moderno. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Ustedes y yo podemos organizar una manera de apaciguarlos y controlarlos? Si es así, entonces estamos fallando flagrantemente. Las cosas van de mal en peor a pesar de nuestros esfuerzos. ¿El mal va a triunfar sobre todo? ¿No se puede hacer nada contra las fuerzas del mal? Aquí está mi único consuelo. Ver al bendito Hijo de Dios. Él odia el mal con un odio divino y santo. Su ira está sobre el mal, su furia contra el mal. Y está determinado a aplastarlo y sojuzgarlo y destruirlo, para que el nombre y la gloria de Dios reinen otra vez sobre todos y su pueblo sea redimido. Después lo siguiente que enfatiza es su conquista. Aunque manchado con sangre y salpicado como si hubiera estado pisando uvas en un lagar, Él ha triunfado, ha matado a sus enemigos, los ha destruido y los ha aplastado. Hay otro énfasis sobre el hecho de que lo ha hecho solo. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Cuando pisó el lagar estaba solo, y tenemos que enfatizar esto por un momento porque es el hecho grandioso y central de la salvación cristiana. Es el gran tema de la Biblia de principio a fin, que la obra de salvación es completa, sola y exclusivamente la obra del Señor Jesucristo. Nadie participó con Él, nadie había con Él. Todo lo que se tenía que hacer lo ha hecho solo. La primera profecía de la Biblia nos dice que la simiente de la mujer herirá la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15, y Él es esta persona. El apóstol Pablo en Gálatas 3:16 se desvía para enfatizar este punto. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Sí, hubo un punto en que el pueblo de Dios se dirigió a una persona y fue esta bendita persona que ha tomado para sí la simiente de Abraham y no la naturaleza de los ángeles. Solo Él llegó a ser nuestro representante en la pelea. Cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. Leo en Juan 7:53 y capítulo 8, versículo 1. ¿Por qué? No tenía casa el solitario Jesús. Ustedes lo recuerdan al fin diciéndoles a sus discípulos que protestaban su lealtad. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Juan 16:32. Y otra vez, en ese terrible momento de agonía en el huerto de Getsemaní, Él selecciona a Pedro, Jacobo y Juan de los 12 y los lleva aparte, los deja en un lugar y se va solo. Ellos estaban allí. Les pide que piensen en Él y que oren. Quiere que ellos oren con Él. Ellos se duermen. Se va y está solo en su agonía, solo, enfrentando esta situación fundamental de beber de la copa. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Solo, sin que nadie lo ayude, bebe la copa. Estaba solo porque leemos, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Pedro le negó. El Pedro valiente, impulsivo, seguro de sí mismo, quien protestó que incluso iría con él hasta la muerte. Todos lo abandonaron y huyeron. Él pisó el lagar solo, murió solo, cargó sobre sí mismo los pecados del mundo y lo hizo solo. E incluso continúa solo porque leemos esto en Apocalipsis 5. A Juan se le da una visión de un rollo con los sellos de la historia, el rollo de la historia. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Apocalipsis 5, del 2 al 5. Cuando nadie más había en el cielo o en la tierra,
puede hacerlo. Uno sí puede. Yo he pisado solo el lagar. Y solo Él es el Señor de la historia. Solo Él puede abrir el libro y desatar los sellos. La salvación depende completa y exclusivamente del Señor Jesucristo. No traigas restos o tires de tu justicia, que es como un trapo de inmundicia delante de Él. El que se gloría, gloríese en el Señor. No hables de tu bondad y esfuerzos. Todo está en Él. Gracias a Dios que así es. Yo he pisado el lagar solo. Él puede hacerlo solo y lo ha hecho solo. ¿Qué ha hecho? En el Antiguo Testamento, Él conquistó a los enemigos de Israel. Él era el ángel que estaba con la iglesia, dice Esteban en su gran sermón. Él era el que se apareció a Moisés en el arbusto ardiente. Era el capitán de las huestes del Señor que apareció a Josué, fuera de Jericó en el momento crítico. Él es el Señor de los ejércitos, el capitán de los ejércitos de Israel, la misma persona. Y así podríamos seguir en el Antiguo Testamento mirándolo y considerando lo que ha hecho, pero ahora vayamos a la cruz. ¿Qué estaba pasando allí? Había una gran pelea, una gran batalla. Todos los poderes del infierno estaban contra él. Pedro nos dice lo que sucedió en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, en su muerte. Ellos pensaron que lo habían destruido. Ellos lanzaron sus últimos ataques. La pelea continuaba. Los edomitas llevaron sus últimas reservas, pero Él los conquistó, los aplastó, los avergonzó triunfando sobre ellos. Lo hizo solo. Nadie lo ayudó. Él, por medio de su muerte sola y solitaria, destruyó al que tenía el poder de la muerte, esto es, al diablo. Finalmente miremos a Jesús muriendo en la cruz. Expira, bajan su cuerpo y lo ponen en una tumba. Hacen rodar una piedra a la entrada de la tumba, la sellan y los soldados la custodian. Allí yace, está terminado. Pero espera un momento. ¿Qué es esto que veo? ¿Qué es esto que de repente veo que se pone en pie en la orilla de la playa y después que Pedro y los otros han estado pescando toda la noche y no han pescado nada? Hay alguien en la playa. ¿Quién es este? La tumba está vacía. Los creyentes se han reunido en una casa a puertas cerradas por miedo a los judíos. De repente alguien está de pie entre ellos. ¿Quién es este? Es la misma persona. Ha triunfado sobre la muerte y la tumba. Ha traído la vida y la inmortalidad a la luz. Puede mirar a la muerte, a la tumba, y por eso nosotros también lo podemos hacer y decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de los Corintios 15:55. Un himno escrito por T. Kelly dice: ved al Cristo, Rey de gloria, es del mundo el vencedor, de la muerte sale invicto, todos deben darle loor. Exaltadle, exaltadle, ricos triunfos trae Jesús. En los cielos entronadle, en la refulgente luz. Si los malos se burlaron, coronando al Salvador, hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Escuchad las alabanzas que se elevan hacia Él. Victorioso reina el Cristo, adorad a Emmanuel. ¿Lo han visto? Miren los santos. Levanten sus cabezas, mírenlo. ¿Quién es este? Es el Rey de gloria. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Salmo 24:7. Ah, la recepción gloriosa, real y majestuosa en el cielo. Eso es lo que Él ha hecho. Y a través de la historia de la iglesia, a través de los siglos, Él ha estado haciendo la misma cosa. La iglesia ha estado muriendo. Ella parece que ha terminado. De repente, Él aparece y sus enemigos son dispersados y la iglesia es revivificada. Eso significa el reavivamiento, tiempos de refrigerio que vienen de la presencia del Señor. Eso significa el reavivamiento, que la iglesia tiene otro atisbo de la visión. La iglesia lo ve y viéndolo puede sonreír y reír de todos sus enemigos. El reavivamiento siempre es su obra. Siempre pisa el lagar solo. Por supuesto que Él usa hombres, pero no tenemos que dar la alabanza a ellos. No importa quiénes sean, ya sea Calvino, Lutero, Wesley, Whitefield o alguien más. Él pisa el lagar solo. Cuando Él se levanta con sanidad en sus alas, sus enemigos se dispersan.
y la iglesia revive, siempre es Él solo. Y un reavivamiento es verlo en su gloria, regresar a Él y orar a Él. Eso es reavivamiento. Pero espera un momento, hay un día grandioso y poderoso que viene, un día que sobrepasa en gloria y en asombro cualquier cosa que nos imaginemos. Hay un día que viene cuando habrá una visión del que viene en las nubes del cielo, cabalgando sobre ellas y rodeado de sus santos ángeles, y las naciones clamarán: ¿quién es ese que viene? Y la respuesta es la misma: esta persona majestuosa, que es hermoso en su vestido, marchando suntuosamente en la grandeza de su poder, es el gran Rey de Reyes, el Señor de Señores, que viene para la última batalla y la final derrota de todo lo que pertenece al infierno. Todo está en Apocalipsis 19. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Capítulo 19, versículo 13 y versículo 15. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y viene para destruir para siempre a todos sus enemigos y a todo lo que se opone. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos. Sí, todos los imperios de este mundo, todos los ismos, comunismo, materialismo, cientificismo y todo lo demás. El apóstol Juan los vio a todos ellos. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que monta el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca, del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Apocalipsis 19, del 19 al 21. ¿Creen que eso está por venir? Está viniendo. Vivimos esperando eso. Esta es la esencia del cristianismo. Él viene. ¿Les dan miedo los actuales enemigos? Los destruirá con la palabra de su boca y con el resplandor y gloria de su venida. El horror que parece desatarse sobre la tierra hoy será destruido completamente hasta que no quede ningún vestigio del mismo. Vendrá para realizar esto. El Cristo que vino como un bebé en Belén, el carpintero, el Hijo de María, vendrá en su gloria y plena majestad. Y todo el mundo, todo ojo le verá, sí, incluso aquellos que lo traspasaron. Y los reyes y todos los poderosos del mundo serán humillados y destruidos. El día de coronación viene. ¿Lo pueden ver, pueblo cristiano? ¿Se han sorprendido por él? ¿Han clamado en asombro? ¿Quién es este? ¿Quién es este que me ha salvado? ¿Quién es este que garantiza mi eternidad? ¿Quién es el Señor de la iglesia? No hay nada más maravilloso que esto, que ser ciudadano en tal reino, pertenecer al Salvador. John Newton escribió: «Glorias mil de ti se cuentan, oh ciudad de nuestro Dios. Tus mansiones se sustentan al sonido de su voz. Sobre roca estás fundada, tus cimientos fijos son, pues estás amurallada con eterna salvación». Mírenlos otra vez y mírenlos con desprecio, ríanse de ellos, incluso al diablo resístanlo en el nombre de Cristo y huirá de vosotros. Qué privilegio pertenecer a tal Rey, qué gozo y consuelo y aliento saber que su victoria está asegurada, que su triunfo está completo. Entonces, así como nos encontramos hoy, veamos a Jesús. Roguémosle, pidámosle una visitación, una prueba de lo que va a hacer y ánimo mientras tanto. Pidámosle que se levante y sople sobre sus enemigos y nos levante otra vez y nos haga poderosos en su fuerza y poder. Qué privilegio poder hacer eso. ¿Hay algo más terrible, por otro lado, o más horrible que no pertenecer a Jesús? La tragedia de los hombres y mujeres que pertenecen al mundo y no a Cristo y a su reino. Esto es cierto de ustedes que viven para el mundo y cuyos corazones están embelesados por él, que se deleitan en él y que se disculpan de un cristianismo cuyo corazón está con el mundo y no con Cristo.
Saben que si mueren así, vendrá el día en que serán pisoteados como uvas en el lagar y destruidos de la gloria de su presencia y del disfrute de su bendita compañía. Pueblo cristiano, esa será la suerte de todos los incrédulos. ¿No les pesa eso en el corazón, mente y espíritu? ¿No les alarma? ¿No oran por ellos? ¿No le piden a Dios que llene de poder a sus siervos? ¿No oran por reavivamiento? Ellos van al infierno, van a ser aplastados debajo de sus pies. ¿No creen que ya es tiempo de empezar a sentir la carga de sus almas en nuestros espíritus? ¿No piensan que debemos orar sin cesar pidiéndole que le dé poder a su evangelio para visitarnos, reavivarnos y darnos ese poder, su autoridad irresistible, para que ellos también sean salvos de la ira venidera? Sí, de la ira del Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí tenemos el aliento dado al profeta. Gracias a Dios que todavía nos da el mismo aliento. ¿Has visto al Señor? ¿Has preguntado? ¿Te preguntas ahora? ¿Quién es este? Mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi Redentor, mi todo en todo. En Cielos Abiertos, turradio.com, sermones del pastor Martin Lloyd Jones, en la voz de Rafael López.